Bueno, sean bienvenidos a esta nueva clase, a este nuevo lapso, este último lapso, en donde nosotros vamos a atacar algunas temáticas faltantes en lo que es el currículo expuesto para física del cuarto año. Lo primero que nosotros vamos a ver, o el primer objetivo que vamos a tocar en esta nueva etapa, en este nuevo lapso, va a ser lo que es la dinámica. Entonces vamos a aclarar algunos conceptos que de por sí ya ustedes los tienen por el hecho de que eso está dado desde tercer año. Sin embargo, vamos a hacer un repaso general de algunas cosas que vamos a necesitar y posteriormente iremos ya, digamos, enfocándonos en la aplicación real que da el enfoque que tiene realmente este tema a nivel de cuarto año. Lo primero es aclarar el concepto de dinámica. La dinámica es la rama de la mecánica que se encarga de estudiar la causa de los movimientos, que es lo que origina los movimientos. ¿Ok? Y para entender esto, la dinámica se fundamenta en tres leyes, que son las leyes de Newton. La primera ley de Newton, o ley de la inercia, establece que todo cuerpo permanece en reposo en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él y modifique su estado. ¿Qué quiere decir esto? Esta ley lo que nos dice es que si un cuerpo está en reposo o en velocidad constante, él va a permanecer por siempre en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, lo que es igual a decir velocidad constante, a menos que sobre ese cuerpo actúe una fuerza y haga una de estas dos cosas. Si está en reposo, que empiece a mover el cuerpo. Y si el cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme, que aumente su velocidad o disminuya. Luego vamos a entender lo que es el concepto de inercia, que va asociado a lo que es la primera ley de Newton, por eso es que se llama primera ley de Newton o ley de la inercia. La inercia es una propiedad inherente de la materia, la cual hace que los cuerpos quieran quedar siempre en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, la materia en sí, los cuerpos que contienen masa y a su vez materia, ellos por naturaleza, ellos siempre van a querer quedarse o en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. La única forma de que ellos salgan de ese estado inercial es simplemente que se actúe sobre ese cuerpo una fuerza. Y en función a eso es que se fundamenta la primera ley de Newton. El concepto de masa. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Ahora, fuerza. La fuerza en sí la podemos definir como toda acción capaz de generar dos efectos, dinámico y o deformador. ¿Ok? Una fuerza la podemos ver como una interacción, cuando un cuerpo interacciona con otro o cuando un ente interacciona con otro. Y esta interacción produce alguno de estos dos efectos. Dinámico, que es cuando se mueve el cuerpo, y deformador, cuando se deforma su estructura. Un ejemplo gráfico y sencillo de esto. Supongamos que un cuerpo está en reposo, un cuerpo rígido, ¿ok? Está en reposo. Y sobre ese cuerpo se aplica una fuerza tal que el cuerpo empieza a moverse. El efecto que trae consigo la aplicación de esa fuerza es un efecto dinámico, porque el cuerpo empezó a moverse. Ahora, digamos que yo tengo no un cuerpo rígido, sino que tengo un pedazo de plastilina, por decir algo. Y yo aplico una fuerza sobre esa plastilina. Y resulta que el resultado de aplicar esa fuerza no es que la plastilina se mueva, sino que se deforme su estructura. A eso es lo que llamo efecto deformador. Entonces, una fuerza es toda acción capaz de generar alguno de los dos efectos o los dos inclusive. ¿Ok? Y como todo nuevo parámetro, tiene una unidad de medición, así como lo que nosotros estudiamos en la parte de cinemática, que fue velocidades, distancias, tiempos, aceleraciones. Esto también tiene unidades de medición. Y las unidades de medición de fuerza son el Newton, que es la que vamos a usar de forma constante en el sistema MKS, las dinas, el pondio y el kilopondio. Esas son las unidades que al nivel que ustedes están y como vamos a tocar el tema, vamos a estar manejando para poder nosotros medir o cuantificar las fuerzas aplicadas en los ejercicios que veremos posteriormente. ¿Qué es lo que ocurre? Que como existen diversas unidades de fuerza, evidentemente va a existir la posibilidad de hacer transformaciones de unidades, es decir, que el Newton yo lo puedo llevar a dinas, que los kilopondios lo puedo llevar a Newton, que el pondio a dinas, etc. Y para ello van a existir una serie de equivalencias. Esas equivalencias son estas que están acá. ¿Ok? Vamos a tener por un lado que un kilopondio es equivalente a 9,8 newtons,
un kilopondio es igual a 10 a la 3 pondios, un newton es igual a 10 a las 5 dinas y un pondio es 980 dinas. Dependiendo de la transformación que nosotros necesitemos aplicar, vamos a usar la equivalencia respectiva. Vamos a ver un par de ejemplos rápidamente para que ustedes observen cómo se realizan las transformaciones o recordemos un poco ello. Fíjense, supongamos que nosotros nos mandan, vamos a ver, ¿por qué hay 2kp? Ah, ok, fíjate, el detalle está en lo siguiente. Ya te voy a decir. Hay 2kp porque hay una equivalencia de kilopondio con newton y hay una equivalencia de kilopondio con pondio. Dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, o usamos esta o usamos esta. Por ejemplo, si te piden transformar kilopondio a newton o newton a kilopondio, usamos esta equivalencia. Si nos piden transformar los kilopondios a pondio o los pondios a kilopondio, usamos esta equivalencia. ¿Ok? ¿Estás clara en el concepto, Diego? ¿Sí estás clara? Perfecto. Ok, entonces sigamos. Vamos a hacer un ejercicio aquí básico donde vamos a transformar 20 kilopondios a newtons. ¿Cómo se hacen las transformaciones? Se copia la cifra y la unidad original, como lo vemos acá. ¿Ok? Luego multiplicamos por una fracción. Aquí abajo vamos a colocar siempre la unidad que queremos eliminar, que es la que tenemos originalmente, que es kilopondio. Y arriba la unidad a la cual yo quiero transformar, que en este caso viene siendo newton. Ahora bien, ¿qué número va a ir con kilopondio y qué número va a ir con newton? Eso lo dice la equivalencia. Si yo tengo kilopondio y newton, la equivalencia que me relaciona kilopondio con newton es esta. De donde va kilopondio hay un número 1 y donde va el newton hay un 9,8. E independientemente de donde está el kilopondio arriba o abajo y donde está el newton arriba o abajo en la fracción, donde va kilopondio coloco el número 1 y donde va newton coloco el 9,8. Luego, al ejecutar respectivamente esta operación, este kilopondio de acá, respectivamente, con este kilopondio se cancela. Y sería multiplicar 20 por 9,8 entre 1. El resultado obtenido va a ser 196. Y la unidad que me queda al final es respectivamente a la cual me quiero ir, que es newton. ¿Claro hasta acá? ¿Claro? Ok, perfecto. Pasemos al siguiente ejercicio. Ahora tenemos un ejercicio donde dicen transformar 500 newtons a pondios. Entonces nos vamos a la equivalencia y buscamos una de newton con pondios. Y nos llevamos la siguiente sorpresa, que es que no hay ninguna equivalencia, por lo menos de forma directa aquí, que nos permita transformar los newtons a pondios, ya que los newtons solamente se relacionan con kilopondio y con dinas, respectivamente. Ahora bien, ¿cómo hago para realizar entonces la transformación? Bueno, lo que hay que hacer es lo siguiente. Primero vamos a agarrar esos newtons y los vamos a llevar a una unidad que ya estando allí podemos llevar ese resultado a pondio respectivamente. Como el newton se puede llevar es a kilopondio y a dinas, simplemente uso o busco transformar el newton a una unidad que me permita llevar luego a pondio. Entonces yo decidí, en este caso los newtons, llevarlos a kilopondios. Cuando hago eso, fíjense lo que va a ocurrir. Coloco la cifra que es 500 newtons, mi fracción, abajo coloco la unidad que deseo eliminar, arriba coloco la unidad a la cual me quiero ir. Y luego multiplico 500 por 1 entre 9,8. El resultado es 51,02. ¿Qué ocurre con las unidades? Este newton con este newton se cancela y nos queda simplemente 51,02 kilopondios. Es decir, transformamos ya los newton a kilopondios. Sin embargo, no hemos hecho el ejercicio porque nos está pidiendo que llevemos a pondios. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Estos kilopondios que obtuvimos los vamos a llevar a pondios. ¿Y cómo hacemos eso? De forma similar a lo que hicimos ahorita. Copiamos el 51,02 kilopondios, multiplico por una fracción, abajo coloco la unidad que deseo eliminar, arriba coloco la unidad a la cual yo me quiero ir. Y en este caso multiplico esto por lo de arriba y el resultado obtenido divido entre lo de abajo. ¿Cómo sé yo qué número va acá y qué número va acá? Respectivamente me voy a las equivalencias. Las equivalencias nos dice, según lo que tenemos por acá, que un pondio, mejor dicho por acá, un kilopondio es igual a 10 a la 3 pondios. Entonces, por ello,
Donde va kilopondio coloco un 1 y donde va pondio coloco 10 a la 3. Así multiplico esto por lo de arriba, lo divido entre lo de abajo y el resultado obtenido es 51.020 pondios. ¿Ok? Donde respectivamente este kilopondio con este kilopondio se cancela y me queda la única unidad viva allí que es pondio. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Entendimos? Ok. Entonces, pasemos a lo siguiente. Aquí voy a dejar unos ejercicios propuestos para que practiquen esta parte de transformación de unidades. Esos ejercicios formativos los van a hacer ustedes, no son evaluados, simplemente que los van a hacer para que ustedes puedan practicar y puedan tener material para estudiar. ¿Ok? Este tema es un tanto extenso, lo vamos a ver progresivamente. Probablemente vamos a ver 3 clases antes de la evaluación. ¿Ok? Para que estén pendientes. Yo de ahora en adelante solamente voy a subir los videos de las clases, no voy a subir material escrito. Dentro de los mismos videos van a estar los ejercicios propuestos y ejercicios resueltos. Eso lo hago con el fin de que usted vea los videos, estudie y tome nota respectivamente de lo que a usted le interese para poder hacer los ejercicios propuestos. Ahora vamos a estudiar lo que vendría siendo la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. ¿Qué ocurre? Esta ley en sí lo que nos dice es lo siguiente: la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Voy a explicar brevemente acá qué es esto, digamos, en un idioma más sencillo, más simple. Fíjense bien. ¿Qué fue lo que ocurrió? Imaginemos que yo tengo una superficie, respectivamente, y sobre esa superficie se coloca un cuerpo de masa M. Y se aplicó lo siguiente. Digamos que por acá se aplicó lo que vendría siendo una fuerza F, que llamaré yo aquí. Cuando se aplicó una fuerza F, se midió la distancia recorrida y el tiempo que tardó en recorrer dicha distancia y se observó todos los parámetros cinemáticos de allí. Se pudo concluir, respectivamente, que al aplicar una fuerza F, ¿ok? Se obtuvo una aceleración A. ¿Ok? Eso es lo que ocurrió. Luego este experimento se repitió nuevamente. ¿Y qué fue lo que se obtuvo? Fíjense, se volvió a colocar eso, se dejó respectivamente la misma masa. Pero la diferencia fue esto, que es que se aplicó, en este caso, no una fuerza F, sino que se aplicó una fuerza diferente, una fuerza, digamos, F1, por ponerle un nombre. Y al hacer esto, obtuvimos una aceleración diferente, la cual llamamos A1. Y esto se repitió de forma constante varias veces. Y al final, las personas, o digamos los que estaban haciendo el experimento, se dieron cuenta de lo siguiente. Cada vez que ellos dividían la fuerza entre la aceleración, esta fuerza entre esta aceleración, y así cuando lo repitieron muchas veces, cada fuerza la dividían entre la aceleración, obtuvieron el siguiente resultado, que fue que cuando dividían cualquier fuerza F sobre la aceleración, les daba un resultado constante, no importa el caso que tomaran, les daba un resultado constante. Y resulta que ese resultado constante que les dio era la masa, ¿ok? Respectivamente. Y ahí es donde surge esa segunda ley.
la cual establece que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que se hizo para de alguna manera representar esta fórmula más simple a la vista? Bueno, la aceleración que estaba aquí dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y de ahí surge la famosa fórmula de la segunda ley de Newton, que es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora bien, ¿qué conclusión podemos sacar a esto? Que todas las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo al sumarse, ¿ok? Respectivamente, o la fuerza neta aplicada, siempre va a ser igual al producto de la masa del cuerpo por la aceleración que éste adquiere. Esto es lo que enuncia lo que vendría siendo la segunda ley de Newton. ¿Están claros hasta acá? Ok, chévere. Ahora bien, ya teniendo esto claro, tenemos que recordar algunas cositas. En los ejercicios que vamos a hacer de segunda ley de Newton, que vamos a dar un repaso breve de esto, vamos a hacer por lo menos un ejercicio ahorita, no solamente nos va a interesar el hecho de que la fuerza es la causa que produce el movimiento y que al cuantificarla esta se mide con ciertas unidades y que tengo una fórmula matemática que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, la cual nos permitirá determinar el valor de la fuerza o de la aceleración que éste adquiere, respectivamente, conociendo o la masa o la fuerza o la aceleración. Es una fórmula que nos permite relacionar esos tres parámetros para poder medir numéricamente la fuerza, la masa o la aceleración, sino que también tenemos que recordar los parámetros cinemáticos, es decir, las fórmulas de movimiento acelerado y retardado, que son estas tres. Recordemos que la fuerza, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La distancia siempre va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por A por X. Estas fórmulas las vamos a usar en conjunto a la fórmula de la segunda ley de Newton, que es esta que está acá, respectivamente, para poder hacer los ejercicios en donde se relacione la fuerza con velocidades, con aceleraciones y distancias recorridas. Vamos a ver el siguiente ejemplo para que se den cuenta cómo se maneja esto. El ejercicio nos dice, un cuerpo de 20 kilogramos de masa varía su velocidad de 20 metros sobre segundos a 50 metros sobre segundos en 15 segundos. Te dice, calcula la fuerza aplicada al cuerpo. Nuestra incógnita es la fuerza, sin embargo vamos a sacar los datos que me dan. Me doy cuenta que me dicen que el cuerpo tiene una masa de 20 kilogramos, por tanto la masa vale respectivamente 20, como lo vemos acá. Nos dice que él varía su velocidad de 20 metros sobre segundos a 50 metros sobre segundos, lo que nos dice que la velocidad inicial, que es la velocidad con que inicia este estudio, o la variación del movimiento, va a ser 20 metros sobre segundos, y la velocidad final va a ser 50 metros sobre segundo, que es la cual termina el cuerpo en ese periodo de tiempo, el cual nos dicen que es igual a 15 segundos. Entonces, en sí, ¿qué tengo? Tengo la masa, la velocidad inicial, la velocidad final y el tiempo. Sin embargo, a mí me piden es la fuerza. La única fórmula que yo tengo que contiene fuerza es esta. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y acá me doy cuenta que la masa, yo la conozco porque vale 20 kilogramos, pero me encuentro con un problema. El problema es que no tengo la aceleración. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar dicha aceleración? Simple. Vamos a buscar una fórmula que contenga estos parámetros, es decir, velocidad inicial, velocidad final y tiempo, y la aceleración. Y de allí la vamos a buscar. ¿Qué fórmula sería esa? Cuando devolvemos acá la fórmula de cinemática, nos damos cuenta que es la primera fórmula que está acá. Esta no es porque en ninguna parte ni nos piden ni nos dan distancia, y aquí tampoco ni nos piden ni nos da distancia. Entonces, esta es la fórmula que nos va a permitir calcular la aceleración con los datos conocidos. Ahora, la fórmula dice que BF es igual a BO más A por T. Si yo quiero despejar es la aceleración, este BO que está sumando pasaría al otro lado del igual restando. Y te quedaría que BF menos BO es igual a A por T. Finalmente, lo que le está estorbando a la A es el tiempo, lo cual está multiplicando y pasaría al otro lado dividiendo. Tenemos allí entonces la fórmula que nos permitirá calcular la aceleración.
que es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Luego, lo que hacemos es sustituir los valores respectivos. La velocidad final vale 50, la inicial vale 20 y el tiempo vale 15. Al realizar esta operación nos da como resultado 2 metros sobre segundos al cuadrado respectivamente. Ya conociendo así la aceleración, podemos decir finalmente que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por tanto, la masa vale 20 kilogramos, la aceleración, la acabo de encontrar, vale 2 metros sobre segundos al cuadrado, lo cual nos da como resultado 40 newtons. Podrían preguntar por de dónde salió el newton. La unidad newton, cuando tú la desglosas, es equivalente a kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Por tanto, la multiplicación de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado genera lo que vendrá siendo newtons. ¿Estamos claros en este ejercicio? ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Ok. Perfecto. Ahora bien, ya midiendo acá, prácticamente ya se nos acabó el tiempo de la clase. A continuación les voy a dejar acá 3 ejercicios propuestos de este tema, de esta parte de la segunda ley de Newton, para que ustedes practiquen en casa, ¿ok? Y si tienen alguna duda o alguna pregunta, siempre en horas de la mañana, ¿ok? Siempre en horas de la mañana, hasta las 12 del mediodía, y por WhatsApp les puedo aclarar algunas cosas que pueda hacer. Les repito, voy a intentar darles una clase semanal en donde por lo menos vamos a adentrarnos y voy a explicarle a detalle los temas y explicarles algunos ejemplos para que ustedes puedan ya de ahí en adelante desarrollar ya con una base, sino no yendo a la deriva, sino que ya teniendo una base que les permite a ustedes desarrollar con mayor claridad el tema.